Una vez más, David pudo contra Goliat. Una vez más, un pequeño, un chiquilín, pudo contra un gigante. ¿Por qué? Porque en Medio Oriente y más concretamente en el Mar Rojo presenciamos una situación inédita, inesperada, dado que el portaaviones estadounidense Harry S. Truman aparece derrotado, aparece de rodillas frente a los hutíes. Ese extravagante movimiento político-militar tan particular, con características tan especiales como su pertenencia al chiismo saidí, pero a la vez la inclusión de sectores sunitas, como su ideología a la vez nacionalista, islámica y antiimperialista, en una conglomeración bastante particular, pero por sobre todas las cosas ese grupo con un coraje enorme y una voluntad y una decisión pétreas, ese grupo determinó la rendición y el pedido de ayuda de uno de los portaaviones estadounidenses más poderosos de todos. Nada más y nada menos. Esto vamos a presentar hoy aquí con lujo de detalles. ¿Sí? Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos así la transmisión número 229 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. David pudo contra Goliat. Este mastodonte, aquí a la vista, este gigante, el portaaviones estadounidense Harry S. Truman de la clase Nimitz, hasta hace poquito, hasta la botadura del portaaviones Ford, ahora sí convertido en el más grande del mundo. Este portaaviones aparecía en el grupo de portaaviones de la clase Nimitz, considerado como el grupo de portaaviones más grandes del mundo hasta hace muy poquito. Ahora aparecen en segundo lugar, pero aún así, una mole, un gigante, un valor de 4.500 millones de dólares, otra vez, 4.500 millones de dólares, 332 metros de largo, de punta a punta, 77, casi 80 metros de ancho. ¿Qué dimensiones, por favor? 90 aviones de ala fija, como llaman en la Fuerza Aérea a los aviones de combate, 90 aviones de ala fija transportados, decenas de helicópteros, 6.250 personas en su tripulación, una verdadera ciudad flotante, acompañada además por un grupo de ataque compuesto naturalmente por otros barcos de menor porte, pero aún así imponentes. También solamente en este barco 6.000, atención a esas imágenes, 6.250 personas en este portaaviones de rodillas, derrotado por los hutíes al mando de uno de los países más pobres del mundo, de Yemen, un país hasta hace muy poquito tiempo sumido en una guerra civil terrible, guerra civil en gran medida producida por Arabia Saudita con la complicidad de los Estados Unidos, hasta la victoria final de los hutíes y la conquista de prácticamente todo el territorio yemení,
no todo, no todo, pero aún así los yemeníes determinaron la derrota de este portaaviones. ¿Por qué? No solo porque los yemeníes habrían realizado 3 ataques exitosos contra este portaaviones ubicado en el Mar Negro, no 1, 3. En respuesta a los ataques previos iniciados precisamente desde este portaaviones. No comenzaron los hutíes esta cuestión, la comenzó Estados Unidos. Respondieron a los ataques y, según los hutíes, 3 ataques exitosos a partir de una combinación de drones y misiles. Los estadounidenses, naturalmente, rechazan esto de punta a punta, pero, y aquí la confesión, y a partir de esto podemos establecer efectivamente el éxito de estos ataques, incluso si no hubieran realizado impactos directos, algo discutible. Naturalmente, los estadounidenses no van a presentar imágenes de su portaaviones tocado. Nada más lógico, nada menos esperable que eso. Pero más allá de esta cuestión discutible y debatible, de manera oficial, este portaaviones solicitó el auxilio de otro portaaviones estadounidense, el cual ya aparece de camino hacia la región proveniente del Asia-Pacífico. Esto no representa una versión de los hutíes, sino que esto representa información oficial de la Armada estadounidense. El portaaviones Carl Vinson, también de la clase Nimitz, uno de los 10 portaaviones de la clase Nimitz, la cabeza de un grupo de ataque importantísimo para la proyección de poder de los Estados Unidos, ubicado habitualmente en el Asia-Pacífico, ya abandonó su lugar de atraco a toda velocidad de camino hacia las costas de Yemen por el pedido de asistencia, por el pedido de auxilio de el portaaviones Harry S. Truman. Así que, con impactos o sin ellos, ese portaaviones Truman aparece derrotado, aparece de rodillas y a la espera de asistencia frente a una situación insostenible frente a las costas de Yemen. Vamos a comenzar a recapitular todo lo sucedido. Vamos a presentar una enorme cantidad de imágenes, de materiales, de análisis e incluso el reconocimiento de algunos analistas reconocidos como antirrusos, antichinos, islamofóbicos, halcones neoconservadores imperialistas de la peor calaña, reconociendo el fracaso de esta operación. Comencemos entonces por el inicio de toda esta historia con hace ya más de 2 semanas, el día 15 del mes pasado, de marzo, cuando Estados Unidos comenzó operaciones de ataque contra Yemen, básicamente a través de ataques aéreos desde portaaviones Harry S. Truman con estos aviones, los famosos F-18 Super Hornet. Para estas cosas, nada, hay justo a la derecha algún F-35 visto. Para estas, o no, quizás en la lejanía puedo haber cometido un error. Para estas cosas, para los ataques, para
las intervenciones reales en ámbitos de combate reales, aún con escasísimas defensas aéreas, como en el caso de los yemeníes, acá no participan los F-35. Supuestamente las joyas de la corona, esos superaviones invisibles estadounidenses, en realidad un fiasco total. Bueno, acá ni participan. Acá despachan los misilazos con los viejos Super Hornet F-18 de los años 70. Esas las imágenes recién a la vista. ¿A qué respondió este ataque iniciado el 15 de marzo, pero todavía en curso hasta el día de hoy? ¿Sí? El día de ayer, de hecho, fueron realizados nuevos ataques con un total ya de 200 objetivos alcanzados por las Fuerzas Armadas estadounidenses a través de estos ataques con aviones F-18, como así también a través de ataques con misiles Tomahawk, ¿sí? Contra un país como Yemen, sin prácticamente capacidad de defensa antiaérea. ¿A qué respondieron supuestamente estos ataques de Estados Unidos? A la búsqueda de la libertad de navegación, la libre navegación en las aguas del Mar Rojo y del Golfo de Adén, mediadas por el estrecho de Bab el-Mandeb. Recuerden que Yemen, lo podemos presentar aquí con la imagen sencillamente del mapa muy rápidamente. Este país de aquí, Yemen aparece en una posición geopolítica verdaderamente estratégica porque presenta precisamente aquí la posibilidad de la interrupción del tráfico naviero en el estrecho de Bab el-Mandeb, con lo cual esto determina inmediatamente la interrupción de el pasaje de la navegación desde el Mediterráneo y por ende antes del Mediterráneo del Atlántico, desde aquí Atlántico, Mediterráneo, ¿sí? Hasta aquí, hasta Egipto, hasta el Canal de Suez. A partir de ahí, la navegación del Mar Rojo y la salida a través de este estrecho al llamado Mar Arábigo y de aquí hacia el Índico y al Pacífico. Básicamente, el pasaje fundamental para la conexión entre el continente americano, el continente europeo y el continente asiático. Nada más y nada menos que en ese lugar aparecen los yemeníes, un lugar verdaderamente estratégico y de hecho, desde el comienzo de la masacre contra la población palestina en Gaza, los hutíes determinaron, en apoyo al pueblo palestino, realizar la interrupción de la navegación de los barcos, tanto militares como civiles, israelíes, estadounidenses, británicos o de cualquier otro país con destino a Israel. Todos los demás barcos del mundo recorrían estas aguas sin el más mínimo problema, ¿eh? Todos, ningún problema. Solamente los israelíes, los británicos y los estadounidenses sin posibilidad de paso y en el caso de que aventuraran la navegación por estas aguas, incluso varios barcos de combate, barcos, naves de guerra estadounidenses, británicas, francesas, querían recorrer esta zona y entonces sí, comenzaban las hostilidades de los yemeníes. Si no, no. Ahora bien, ahora bien, los hutíes de Yemen, una vez alcanzado una vez alcanzada una tregua, una vez que el gobierno israelí y las autoridades palestinas en Gaza, básicamente Hamas, establecieron una tregua a las hostilidades, tregua por cierto rota hace poco por Israel, inmediatamente los hutíes, en consonancia con lo acordado por Hamas, abandonaron
los ataques contra los barcos estadounidenses, británicos e israelíes. ¿Sí? Abandonaron la interrupción de la navegación. Con lo cual, la explicación del gobierno estadounidense de comenzar estos ataques 2 semanas atrás para la libre navegación del área, en realidad representa una falacia, representa una mentira. No responde a la realidad porque desde hace ya más de un mes, ¿sí? Desde hace ya más de un mes, los hutíes determinaron la liberación de la navegación para todas las naves por el área, incluidas las israelíes, las estadounidenses y las británicas, ¿sí? Voy a presentar el mapa una vez más porque quiero establecer el foco en la importancia de la navegación por aquí para Israel, cuyo puerto principal, o por lo menos uno de sus puertos principales, aparece aquí, en el Golfo de Aqaba, en esta esquinita perteneciente a Israel. Por ende, si Israel quiere mercancías de cualquier lugar de Asia, deben recorrer esta zona y realizar el ingreso al puerto de Aqaba a través de este golfo conocido como Golfo de Aqaba. Muy importante también la navegación por aquí para Europa. Para Estados Unidos un poco menos, pero para Europa sí, muy, pero muy importante. La excusa, una vez más, falaz, mentirosa, ladina de Estados Unidos. Comenzamos estos ataques por la búsqueda, porque queremos la libre navegación del Mar Rojo y del estrecho de Bab el-Mandeb. Bueno, el estrecho de Bab el-Mandeb aparece liberado para la navegación de todas las naves desde el momento de la tregua entre Hamás e Israel. Así que mentira, mentira. ¿Cuál la verdadera razón para este ataque? Bueno, la pudimos determinar a partir del escándalo de la filtración de los planes de guerra del gobierno de Trump antes de este ataque en el escándalo conocido como el Signal Gate. ¿Sí? Signal, una de las aplicaciones de mensajería, así como el WhatsApp, el Telegram. Bueno, Signal, aparentemente una de las aplicaciones más seguras, y esa es la aplicación utilizada por la gran mayoría de los líderes estadounidenses para sus comunicaciones. Bien, en un grupo de chat de los altos mandos políticos y militares ligados a esta operación, antes de que comenzara, por error participaron a un periodista de un medio conocido como The Atlantic, un medio, por cierto, republicano, neoconservador. Esto lo presentamos aquí en una semana atrás en una transmisión. Y en ese grupo de chat comenzó la discusión sobre la forma, el momento, los objetivos, mientras aparecía conectado, incluido en este grupo de chat, un periodista de un medio Atlantic, enterado de todo, por error, ¿sí? Por error. Poco después de que comenzaran los ataques, en efecto, el periodista no realizó una revelación de los objetivos antes de que comenzaran los ataques, pero apenas iniciado sí generó una publicación con algunas revelaciones de los mensajes leídos ahí, recibidos en ese grupo de chat, y bien claramente pudimos presenciar a través de una discusión por ese grupo de chat entre el vicepresidente, nada más y nada menos, J.D. Vance, y el ministro de Defensa o de Guerra, secretario de Defensa, lo llaman en Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre el momento del ataque, si el ataque sí o si el ataque no, y en algún momento Vance responde: debemos comenzar este ataque como forma de generar un mensaje. Eso solicitó el presidente Trump. El presidente Trump solicitó que generemos un mensaje a través de un ataque contra Yemen. Con lo cual, de la libre navegación, de el amor por la libertad, la democracia
y el orden mundial basada en reglas, nada. Solamente Trump quería un mensaje y claro, como buen cobarde no quiere el mensaje contra Rusia o contra China. Ahí, temerosito de una represalia. Lo quiso contra los yemeníes, ¿sí? Lo quiso contra Yemen. Por cierto, este ataque, por cierto, representa el primer ataque directo, efectivo, material, ¿sí? La primera intervención militar del gobierno de Donald Trump desde el comienzo de su segundo mandato. Muchos lo conceptualizaban o lo presentan incluso aún hoy como un presidente pacifista, quiere desactivar los conflictos. No, 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 amigos, cuidado. Demoledores, demoledoras, cuidado. Acá presenciamos un cambio en la forma del imperialismo estadounidense, un cambio en la forma de su política exterior, retrocediendo en Ucrania, sí, con un repliegue estratégico en Ucrania, sí, pero no por amor a la paz, no por amor a los pobres soldados rusos y ucranianos muriendo, toda esa gente joven, qué terrible. Sí, sí, claro que terrible, tan terrible como los yemeníes asesinados en estos ataques, como los gazatíes asesinados con la complicidad de Estados Unidos por Israel, como los sirios asesinados, todas las muertes terribles. La decisión de retroceder en Ucrania de Trump no responde a su pacifismo, responde a una cuestión estratégica. Quiere abandonar ese escenario para acometer con mayor fuerza en el escenario de Asia-Pacífico contra China. Y en ese contexto quería Trump un mensaje, según la propia confesión de J.D. Vance en este grupo de chat filtrado, reconocido como cierto, ¿sí? La Casa Blanca convalidó el contenido de todos estos mensajes. No querían la liberación de un estrecho ya liberado por los propios hutíes, sino que querían un mensaje. Y así comenzaron estos ataques en la primera semana 100, en la segunda semana 200, con consecuencias muy, muy graves, especialmente para la población civil. En Yemen, aquí algunas de las imágenes de la destrucción. Solo puedo presentar uno de los muchísimos videos de las barbaridades hechas por estos ataques. Este de aquí, ¿sí? Aquí los bomberos, bueno, los grupos de rescate, respondiendo a uno de los tantos ataques. No puedo presentar más videos por la enorme cantidad de gente muerta, ¿sí? Gente despedazada, niños llevados a los hospitales, todos rotos, sin extremidades. Bueno, unas imágenes horribles, lógicamente no las podemos presentar acá, pero muchas. Esto fue documentado claramente, según distintas cifras, hasta el momento entre 100 y 200 víctimas civiles, nada más por este mensaje con la excusa de la libre navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb. Este es uno de los primeros ataques contra supuestamente una fábrica. Después varios ataques contra distintas ciudades, distintos centros urbanos. El día de ayer un ataque contra una planta de potabilización de agua. Una planta de potabilización de agua. ¿Qué clase de objetivo militar ese? Generar agua para la gente, agua para el consumo civil. Ninguno, un objetivo abiertamente civil, abiertamente no militar, destruido con además 4 víctimas fatales civiles, ¿sí? El día de ayer, ¿sí? Este video presentaba los primeros ataques ya de hace 2 semanas. Los otros, incluso los de ayer, no los puedo presentar lamentablemente por las imágenes horribles de gente muerta. A pesar de lo terrible de todo esto, una vez más comenzaban los yemeníes su respuesta de esta forma. Atención a estas imágenes. Por aquí. Las imágenes del derribo, ahí esa la imagen de la caída, voy a retroceder un poquito, ahí la explosión y la caída a tierra de un nuevo dron
estadounidense Reaper, uno de los drones de reconocimiento y de ataque más grandes de Estados Unidos, incluso más grande que el dron más utilizado. Aquí las imágenes difundidas por los hutíes. Ahí claramente cierto el video, claramente real, ahí las partes. Atención a la camioneta, al vehículo allí detrás, una camioneta toda destartalada. Bueno, esos son los recursos de los hutíes, pero con un coraje estos muchachos, con unos cojones, sí, pocos recursos, pero mucha, mucha valentía. Y uno más de estos drones. Bueno, atención a esa imagen. Atención a esa imagen de este hutí en chancletas. Claro, mucho calor en esa zona. Ellos en chancletas, estos combatientes en chancletas, pantuflas, como las llamen en sus países, con pedazos del drone Reaper. Cada uno, por ahí memes, muchos, muchos memes por ahí con esta imagen, señalando el pedazo del drone Reaper de alrededor de $5 millones por unidad. Si no recuerdo mal, este es el número 11 ya derribado. Número 11. 11, 5 millones por 10, 50, $55 millones solamente derribados en esto. Y el costo de las pantuflas o las chancletas esas, $5, ¿no? Varios memes señalando los distintos costos, 5 millones, $5. Pero aquí, una vez más, los hutíes con todo esto cierto, ¿eh? Ahí las imágenes, esto ningún montaje, no carecen de la capacidad cinematográfica de Hollywood para generar un montaje o alguna operación, algo tan propio de las Fuerzas Armadas estadounidenses, esas operaciones cinematográficas ficticias. Bueno, estos muchachos, si presentan un video ahí, ese video es cierto. Y esto efectivamente también ahora aparece confirmado por las propias Fuerzas Armadas estadounidenses. El derribo del drone Reaper número 11. Número 11. Y a partir de aquí comienzan las respuestas de los hutíes frente a estos ataques contra el principal punto de hostilidades, el punto desde el cual comenzaban la mayoría de los ataques a través de el despegue de los aviones F-18 Super Hornet, nada más y nada menos que el portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, conocido como Harry S. Truman. A los pocos días del inicio de las respuestas, esta declaración del líder de los hutíes, por aquí en esta forma tan particular de expresión. Bueno, esta es la forma de relato de ellos, de comunicación de esto, así medio con un tono medio marcial, ¿no? Bastante, para nosotros bastante extravagante, pero bueno, estos muchachos con un coraje fuera de la escala. Las palabras de este señor, las siguientes. El enemigo estadounidense lanzó en las últimas horas una flagrante agresión contra nuestro país con más de 47 ataques aéreos dirigidos contra varias zonas de las gobernaciones de Sana, Sadá, Al-Baidá, Hayá, Damar, Marib y Al-Haf, en los que el enemigo estadounidense cometió varias masacres con el resultado preliminar de decenas de mártires y heridos. Esto, claro, ¿por qué lo de 47 víctimas? Porque este mensaje apareció al día siguiente, si no recuerdo mal, del inicio de las hostilidades, de los ataques estadounidenses. Con el correr de los días fueron perpetrando más ataques y generaron más víctimas. Si no recuerdo mal, puede que cometa un error en esto, pero ya contabilizaban alrededor de 200 víctimas, en su mayoría civiles. Un poquito más del portavoz militar Yahya Saree. En respuesta a esta agresión, las Fuerzas Armadas de los hutíes llevaron a cabo una operación militar específica dirigida contra el portaaviones estadounidense Harry S. Truman y sus buques de guerra en el norte del Mar Rojo,
con 18 misiles balísticos y de crucero y un avión no tripulado. Estos se caracterizan conjuntamente por la fuerza de misiles, la fuerza de vehículos no tripulados y las fuerzas navales. Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar a todos los buques estadounidenses en el mar Mediterráneo necesarios para luchar contra nuestro país, con la ayuda de Alá Todopoderoso, las Fuerzas Armadas yemeníes. Retrocedo un poquito más. Con la ayuda de Alá Todopoderoso, las Fuerzas Armadas yemeníes seguirán imponiendo un bloqueo naval al enemigo israelí, prohibirán la entrada de sus buques en la zona de operaciones declarada hasta que se entregue ayuda y artículos de primera necesidad a la Franja de Gaza. Esto después de el reinicio en Gaza de el bloqueo israelí al ingreso de víveres, de ayuda humanitaria y demás, ¿sí? Así que otra vez estos señores con firmeza, con coherencia, hasta el reinicio de la tregua y las condiciones de la tregua, incluida la asistencia humanitaria a los gazatíes. En el día de hoy vistas imágenes de panaderías y distintos centros de alimentación cerrados por la falta de alimentos. Otra vez más los gazatíes sometidos a un asedio y a el corte del agua, el corte de la alimentación, el corte del ingreso de medicinas, ¿sí? En esa cárcel a cielo abierto conocida como Franja de Gaza. Hasta ese entonces, nuevamente interrumpido el tráfico naval solo para, una vez más, no para todos los barcos, estadounidenses, británicos e israelíes. Esta agresión estadounidense no hará sino aumentar la firmeza, la fe y la resistencia del amado Yemen y de su pueblo firme, fiel y luchador. 3 ataques en otro momento de la declaración, la mención a 3 ataques exitosos a partir de la combinación de los drones con los misiles balísticos y de crucero, ¿sí? Esta es la situación hasta algunos días atrás. Los estadounidenses rechazaron naturalmente esto de forma vehemente. No, el portaaviones Harry Truman no presenta daños, aunque sí respondieron efectivamente que habían comenzado ataques contra el portaaviones y contra el grupo de ataque encabezado por el portaaviones. Eso sí reconocido, pero rechazaron la existencia de daños. Sin embargo, el día de hoy, la confirmación en realidad el día de ayer, perdón, la confirmación del pedido de asistencia a otro portaaviones, a todo un grupo de ataque compuesto no solamente por un portaaviones, sino por varias naves, básicamente la movilización de un recurso militar costosísimo, pero además muy masivo. No presenta Estados Unidos una capacidad de movilización masiva de portaaviones. Cada portaaviones y cada grupo de ataque estadounidense encabezado por un portaaviones representa para Estados Unidos un elemento fundamental de su estrategia geopolítica a escala global. ¿Sí? No recuerdo exactamente cuántos debe presentar, alrededor de una docena de portaaviones Estados Unidos más o menos. Con lo cual, uno ya asignado aquí, derrotado y el llamado un segundo. En una situación muy compleja para Estados Unidos debido a la proliferación de tensiones en distintos puntos del globo terráqueo con participación estadounidense y por ende que uno de estos portaaviones adicionalmente deba acompañar al portaaviones ya asignado para esta zona del mundo hasta hace poco tiempo olvidado. Bueno, eso determina para Estados Unidos una piedra en el zapato enorme. Y si no quieren mi versión porque yo sesgado o demás, podemos presentar
la interpretación de analistas neoconservadores estadounidenses sobre esta cuestión y vamos a establecer exactamente lo mismo. Mil disculpas por este resfrío, yo ya mucho mejor, pero todavía con un resfrío bastante fuerte desde el fin de semana. ¿Qué tal si presentamos como prueba de esto nada más y nada menos que el análisis de una publicación conocida como 1945, perteneciente a un think tank, a una usina del pensamiento estadounidense dedicada a nada más y nada menos que a la política internacional, a las cuestiones militares. Como siempre, recuerden, si ustedes quieren determinar el contenido de un mensaje, comiencen determinando la fuente de financiamiento de el emisor de ese mensaje y naturalmente los antecedentes del responsable, del emisor de ese análisis, ese mensaje, ese artículo. Esta publicación, 1945, perteneciente una vez más a una usina del pensamiento estadounidense, supuestamente, según las propias palabras de estos muchachos, no responden a ningún partido político, no responden a el gobierno estadounidense, no responden a empresas armamentísticas, pero solamente generan ingresos a partir de YouTube. Ja, 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 qué risa que me da, ¿no? Como la vieja canción de Nubeluz. Pero su director, Harry Kassianis, ¿sí? Director de 1945, según esto, recientemente se desempeñó como director senior de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro para el Interés Nacional. Centro para el Interés Nacional, usina del pensamiento neoconservador estadounidense, responsable de la publicación conocida como The National Interest, el interés nacional, Centro para el Interés Nacional, creado nada más y nada menos que por Reagan en el 85, si no recuerdo mal, puede que no me acompañe la memoria y que en realidad su fundación en el 88, pero bueno, nada importante. Perdón, en el 94, mala mía. Centro para el Interés Nacional, fundado no por Reagan, sino por Richard Nixon, mala mía, yo ahora aquí con la información delante mío, fundado en el 94 por Richard Nixon y financiado por el gobierno estadounidense, más concretamente por el Departamento de Estado, por el Ministerio de Defensa, conocido como Secretaría de Defensa, como así también por grandes corporaciones armamentísticas, el complejo militar industrial. Así que si su director hasta hace poquito participaba en el Centro para el Interés Nacional, este muchacho de aquí, Harry Kassianis, muy probablemente, a pesar de que formalmente lo rechacen, esta publicación 1945 responda también al financiamiento del Departamento de Estado, del Pentágono y de el complejo militar industrial estadounidense. Todos estos think tanks, estas usinas del pensamiento básicamente responden a esos intereses, ¿sí? Aunque en este caso lo rechacen. Además, desciende de la línea dura del neoconservadurismo republicano, ¿sí? Por eso la fundación de este centro, del cual desciende el director, llevada a cabo por Nixon, nada más y nada menos, ¿sí? Más bien de los halcones neoconservadores republicanos. Bien. ¿Por qué toda esta presentación antes de comenzar con el análisis en concreto? Porque siempre debemos recordar que, parafraseando el teórico de los medios McLuhan, el medio es el mensaje, ¿sí? Antes de comenzar la lectura de un análisis de un analista
neoconservador, imperialista, halcón estadounidense. Bueno, debemos determinar desde dónde realizan ese análisis. Y aquí la confesión de parte de estos tipos, no de Kim Jong-un, de Vladimir Putin, de Xi Jinping, no, de los propios halcones, neoconservadores estadounidenses, de la tremenda situación con los hutíes, la terrible situación con los hutíes en el mar Rojo, en Medio Oriente. ¿Sí? Vamos a presentar algunas de los puntos más interesantes de este análisis de ellos mismos, nada más y nada menos. Aquí una vez más, la publicación. Problema. Los hutíes siguen intentando hundir un portaaviones de la Armada estadounidense. Escrito el artículo por Brent Eastwood. Algunos de los puntos principales de este artículo. Atención, los terroristas hutíes son un fastidio. Ahora están inmovilizando otro portaaviones estadounidense en Oriente Medio. Claro, ya uno fijado ahí, el Truman, y ahora otro de camino para allá. Así que 2 inmovilizados, así lo llama él. Los bandidos han estado causando problemas al grupo de ataque del Harry Truman en el Mar Rojo y ahora el Departamento de Defensa debe reaccionar para reforzar los esfuerzos del Truman contra los insurgentes. El segundo portaaviones en unirse al Truman será el Carl Vinson. Acá la confirmación de la solicitud de ayuda y de el envío de refuerzos, ¿sí? El Vinson había estado previamente ocupado en el este de Asia, ayudando a patrullar las aguas fuera de Corea del Sur y Japón. Esa es la importancia estratégica de este otro portaaviones, ahora fijado aquí gracias a los hutíes, ¿sí? ¿Significa esto que la guerra es inminente? Esto es muy desventajoso para la estrategia naval de Estados Unidos, que supone una posible contingencia de 2 guerras en Europa, Oriente Medio o el Indo-Pacífico. Ucrania, Irán y China. Los 3 grandes escenarios. Recuerden nuestro análisis de la política exterior de Trump antes de que comenzara. Repliegue en un lado Ucrania, ataque hacia otro China. Y de repente estos molestos hutíes como piedra en el zapato de Estados Unidos como elemento sorpresivo, inesperado por todos. ¿Quién habría pensado que un grupo heterogéneo de terroristas apoyados por Irán podría desmantelar 2 grupos de ataques de portaaviones de los Estados Unidos? Señores y señores, demoledores y demoledoras, esto dicho por los propios halcones estadounidenses, sorprendidos por el tesón y la potencia de estos locos hutíes. Increíble. Esto significa que la Armada realmente ha considerado lo impensable, que el Truman o el Vinson podrían ser alcanzados por un misil hutí. Podrían, según ellos, según las fuentes de los hutíes, ya alcanzados, ya fueron realizados ataques con éxito. Pero acá la confesión de que los tipos asustados, los 2 portaaviones de 6.300 personas cada uno, sin todos los barcos alrededor de ellos, 90 aviones encima cada uno, decenas de helicópteros, con miedo a un ataque de los hutíes. Increíble. La Armada ya ha ordenado varios ataques contra la infraestructura militar hutí, incluidos sitios de lanzamiento de misiles, centros de almacenamiento de municiones. Bueno, hasta ahora vistas solo imágenes de civiles muertos. ¿Qué haría la administración Trump si los hutíes encontraran un objetivo en un portaaviones? O si alcanzaran, esto es una mala traducción, si alcanzaran realmente un objetivo en un portaaviones. Este sería el momento más terrible para la Armada estadounidense en décadas. Dicho por la publicación neoconservadora 1945, financiada por el Departamento de Estado y por el sector militar industrial, el complejo militar industrial estadounidense. Si los hutíes efectivamente generan un impacto en uno de estos portaaviones, comienzan para ellos la situación más terrible de la Armada en décadas. Dicho por ellos.
Trump seguramente lanzaría en ese caso una ofensiva arrasadora contra los hutíes y ordenaría ataques terrestres dirigidos directamente contra ellos. Eso significaría convertir al grupo terrorista en mártires. Esto podría despertar el interés de Irán en contraatacar, ya que Teherán también está en el centro del asunto. Trump podría también ordenar un ataque contra la infraestructura militar y nuclear iraní. Este podría ser el momento de hacerlo, ya que las defensas aéreas iraníes probablemente aún estén cegadas tras un ataque israelí desastroso del otoño pasado. Es el ataque llevado a cabo, pero un desastre y de hecho prácticamente sin el efecto deseado. Y además, después de eso, recuerden la compra de sistemas de defensa antiaéreas S-400 a los rusos, de los iraníes, y un acuerdo de seguridad, con lo cual ahora también metido los rusos en la defensa iraní. Así que esto de Irán todavía cegado por el ataque israelí del año pasado, un invento. Así pues, los hutíes podrían desencadenar una guerra aún mayor en Oriente Medio si atacaran un portaaviones. El riesgo sería mayor si el ataque matara o hiriera a marineros de la Armada. Yo leyendo esto todavía sorprendido por el grado de confesiones de estos muchachos y de lo terrible de la situación. Los tipos asustados de los hutíes y de lo que podría generar la publicación de imágenes de uno de estos portaaviones tocado y más aún, bueno, hundido mucho más. Y más aún en el caso de víctimas humanas, de marinos estadounidenses heridos. Comienza un escenario militar geopolítico y geoeconómico completamente distinto a todo lo visto hasta ahora. Abandonemos Ucrania, China, de repente, como en el momento de los atentados contra el World Trade Center, las llamadas Torres Gemelas, a partir de ahí una situación, lo que llaman un punto coyuntura, una coyuntura crítica, un giro, ¿sí? Un parteaguas y toda la geopolítica de Estados Unidos, por lo menos, para otro lado, y a partir de ahí la lucha contra el terrorismo en ese momento. Ahora, con esto comenzaría un escenario completamente distinto. Y todo por estos locos de los hutíes en chancletas, ¿sí? En pantuflas. Otra que los afganos, ¿no? Que los pastores, los pastores talibanes en Afganistán. Esto generaría un escenario mucho peor aún que el de Afganistán. Y recuerden la salida de Afganistán, de las imágenes de la gente desesperada abandonando en aviones Afganistán con la cola entre las patas, los estadounidenses. Esa es la posible situación aquí reconocida por ellos mismos. Un poquito más de este artículo. Todavía hay que preocuparse por China. En el Indo-Pacífico, Estados Unidos también debe prepararse para un posible ataque con misiles destructores de portaaviones chinos. A China le alegra que los hutíes necesiten que se despliegue otro grupo de ataque encabezado por un portaaviones de la Armada en Oriente Medio. Básicamente han eliminado el Carl Vinson del este de Asia sin necesidad de disparar un solo tiro. China tiene sus 3 portaaviones en servicio y los buques de guerra de esta fuerza de ataque podrían rodear y bloquear Taiwán en cualquier momento. China tiene buques de sobra para rodear la isla. Y esto dicho 2 días después de los tremendos ejercicios militares llevados a cabo por China alrededor de Taiwán, con algunas imágenes difundidas por los propios chinos fortísimas, con la isla de Taiwán en llamas y demás, animaciones, naturalmente, lo presentábamos ayer en la charla con Fernando Moragón. Así que en ese contexto muy, muy caliente, en Taiwán, en todo el mar de China, en ese contexto, los estadounidenses, de repente, con un grupo de ataque menos ahí, por el envío del portaaviones Vinson en auxilio del portaaviones Truman. Con un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses menos en la región, la armada de Xi Jinping está mejor preparada para una operación contra Taiwán. Y finalmente, redondean los analistas de 1945. ¿Cuál es la estrategia final en Oriente Medio? El equipo de seguridad nacional de Trump debe definir rápidamente una estrategia para Oriente Medio.
¿Cuál es el resultado final? ¿Acaso Estados Unidos quiere eliminar a todos los terroristas? Eso requeriría una fuerza terrestre de Marines y esta administración jamás volverá a tener tropas sobre el terreno en Oriente Medio. Con el segundo grupo de portaaviones en la región, la supremacía mundial de Estados Unidos con sus 11 portaaviones se está volviendo menos segura. Yo hace un rato con 12 dichos. Mala mía, rectifico, 11 portaaviones. De 11, los hutíes en chancleta ya con 2 fijados ahí, en un momento de altísima tensión en Taiwán, y uno sacado de ahí. Portaaviones como el Nimitz se están retirando y un tercio de los portaaviones estadounidenses pueden estar en mantenimiento en cualquier momento. 2 portaaviones en Oriente Medio perjudican la preparación en Asia Oriental y los hutíes no parecen estar preocupados por un posible ataque de otro grupo de batalla de portaaviones. Dicho de otra manera, 11 portaaviones, muchos de ellos ya de retirada, como el primero de la clase Nimitz, llamado también Nimitz, del año 77, si no recuerdo mal, prácticamente retirado, otros en permanente proceso de reparaciones, porque ya viejos, ya de salida, ya también cerca de la jubilación, por ende todo el tiempo o permanentemente de regreso a Estados Unidos, si no recuerdo mal, más o menos así, la mitad de estos 11 portaaviones. De los restantes, 2 ya con los hutíes. Nada más y nada menos que 2 con los hutíes. Hasta ahora. Y en el caso de un impacto directo documentado, el escenario planteado por esta gente. Todos los portaaviones de Estados Unidos enviados allí, toda su fuerza, para comenzar una guerra sin más perspectiva que el estancamiento como en Afganistán. Y si quieren comenzar una guerra contra Irán, el patrocinador de los hutíes, escenario también planteado en el artículo de recién, entonces comienza una situación todavía peor, todavía más impredecible, porque recuerden que Irán presenta un poderío militar sustancial y podría generar una bomba atómica. Recuerden las declaraciones de Yamireni, el asesor del Ayatollah, mostradas ayer mismo aquí en la charla junto a Fernando Moragón, de advertencia, esto en la televisión pública iraní, de advertencia a los estadounidenses: no comiencen un ataque contra nosotros porque en ese caso vamos a generar un arma nuclear. No queremos generarla, pero si comienzan un ataque, la vamos a generar. Y a partir de ahí, muchachos, cuidado porque comienza una guerra contra una potencia nuclear, con Israel ahí cerquita, con Irán, con Estados Unidos, pero también con Rusia y China participando. Ojo, ojo. Así que en ese caso un escenario todavía más impredecible y todavía más peligroso, ¿sí? Mientras tanto, recuerden lo comentado en estos últimos días, los Estados Unidos con una concentración de recursos militares cada vez más densa, cada vez más fuerte en esa región, en particular en la isla o el archipiélago Diego García. Aquí lo vamos a presentar en el mapa. El archipiélago Diego García. Ahí. Perteneciente de forma formal, esta cosita chiquitita acá, simplemente un atolón más que un archipiélago, en el medio del Índico, con una base naval, ¿sí? Y con algo así como, si no recuerdo mal, a Yemen, algo así como, exactamente no recuerdo ahora cuántos miles de kilómetros, muchos, pero muchos miles de kilómetros. Si lo presentamos en el otro mapa, puedo determinarlo de manera inmediata, como la vez pasada. La vez pasada realizamos este ejercicio de el cálculo de las distancias desde la isla Diego García, si no recuerdo mal, esta de aquí, una de estas de aquí, mis queridos amigos,
Esta de aquí, si no recuerdo. Sí, esta de aquí. Desde aquí hasta Yemen. Pero qué cosa todavía. No logueado. Un segundín. Ahora sí. Sí, me ayuda. Bueno, bueno, no vamos a poder determinar exactamente la cantidad de kilómetros. Algún problema en este momento con el mapa, lamentablemente. Pero sí podemos presentar las imágenes, sin ningún problema eso, de la concentración de bombarderos estratégicos estadounidenses, precisamente aquí, en la isla Diego García. Aquí, estas las imágenes satelitales publicados el día de ayer. Hay bien visibles 6 bombarderos B-2, 6 bombarderos B-2, bombarderos estratégicos, ubicados en esa isla, por cierto, contra la cual los iraníes podrían realizar un ataque a pesar de la enorme distancia. Si no recuerdo mal, no quiero cometer errores con las distancias y lamentablemente no aparece disponible el mapa, pero lo que sí recuerdo de memoria, los bombarderos B-2 podrían realizar un ataque contra Yemen sin repostaje, ¿sí? Pero, claro, eso en el caso de que realizasen ese ataque solos. Y difícilmente estos bombarderos podrían comenzar una operación militar sin que los acompañaran aviones caza, ¿sí? Aviones cazas como grupo de protección de estos bombarderos, y esos aviones cazas deberían realizar por lo menos 2 o 3 repostajes en el aire por la falta de autonomía hasta allí. En el caso de un ataque a Irán, mucho más aún, muchos más problemas logísticos porque deberían realizar más repostajes en el aire todavía, no los B-2, pero sí el grupo de protección alrededor de los B-2. Y contra Irán no podrían despachar a los bombarderos estratégicos B-2 para un ataque contra la infraestructura nuclear iraní sin protección, porque los iraníes sí presentan defensas antiaéreas considerables, tanto iraníes como rusas, como los sistemas S-400, así que imposible, impensado, con lo cual todavía más difícil, todavía más difícil. Y los iraníes sí podrían realizar un ataque con misiles contra la isla Diego García a partir de la modificación de algunos de sus misiles con una carga explosiva menor y por ende con menos peso, mayor autonomía entonces, y una modificación en el sistema de propulsión del misil para generar mayor capacidad de viaje, mayor distancia en el ataque. Así que difícil la situación cuando realizan ataques desde portaaviones. Incluso los hutíes pueden responder a estos ataques con éxito. Y si realizaran los ataques desde la isla Diego García contra Irán, seguro, o incluso contra Yemen, mucho más cerca, también podrían aparecer represalias, también podrían responder con ataques directos contra la isla o con el derribo de algún avión B-2. Recuerden el valor de estos muchachos, Estados Unidos con una decena de estos, ¿sí? 6 ahí en la imagen, 7 aparentemente hasta el momento apostados en esa isla. Si no recuerdo mal, de un grupito de 12, una cosa así, con un valor exorbitante. No recuerdo ahora cuántos miles de millones de dólares cada uno, ¿sí? ¿Querrá Estados Unidos la posibilidad del derribo de uno de estos aviones por unos muchachos en chancletas? Estos muchachos en chancletas con muy pocos recursos, pero con unos cojones tremendos, con una coherencia, un valor, una decisión
tremenda, están generando un enorme dolor de cabeza en la administración estadounidense de Donald Trump. ¿Cómo aparecemos en cuanto a likes en estos momentos, queridos demoledores y demoledoras? Recuerden que los likes, más de 2.000 demoledores conectados y 1.261 likes. Vamos, demoledores y demoledoras. Recuerden que contra la desmonetización permanente de nuestros análisis, de nuestros videos, nos ayudan ustedes con el pulgar arriba, con la suscripción, con los comentarios, con cualquier interacción con la plataforma, porque eso genera que el algoritmo de YouTube comience una distribución mayor de nuestros videos y por ende la censura, la desmonetización aparece más difícil. Cuanto más difundida nuestra palabra, más difícil nuestra censura. Por eso, por favor, el pedido de like, de la suscripción, y si nos quieren ayudar con una membresía o a través de PayPal, bienvenido naturalmente también. De lo contrario, solo con el like y compartiendo naturalmente entre amigos, enemigos, amados y no tan amados y desamados, ¿sí? En media hora más o menos, un poquito más, comienza el análisis de DMP Geopolítica en nuestro canal hermano DMP Geopolítica, pero a partir de esta semana también retransmitido por aquí, por Demoliendo Mitos de la Política, con Adrián Celaya, un genio, un analista de la hostia con un nivel tremendo. No lo desaprovechen en un ratito nada más. Y mañana nosotros por aquí, una vez más, con Juan Antonio Aguilar, como todos los viernes. Redondeamos por aquí. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias, queridísima Beatriz. Un beso, un abrazo, muchas gracias a Waldo Quijada, saludos desde Temuco, Chile, felicitaciones, gran trabajo que realizas, muy profesional, muy bien documentado, muy bien explicado y excelentes invitados, es un excelente canal de información, mil gracias, querido Waldo, y también a Richard Labra por la membresía. Dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, un beso enorme, un abrazo muy fuerte y hasta el día de mañana nosotros y en media hora por aquí también Adrián Celaya con su propio programa. Chao, hasta pronto.